Hola amigos y amigas, qué bueno contar con todos ustedes una semana más aquí a través de Contraste. Con nosotros tenemos una persona muy especial, el señor Ricardo Nieves. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, Jesús, David, buenas Qué, noches, un placer. Estamos bien, gracias a Dios. qué bueno, nos alegramos, nos alegramos. Corona, si quiere usted inicie con la pregunta clave, insignia de Contraste. Sí, primero agradecerle por aceptar nuestra invitación y estar hoy compartiendo con nosotros. Tenemos una pregunta, Marquio, una pregunta clave que realizamos a todos los invitados. ¿Cómo usted se define, doctor Ricardo Nieves, en un minuto? Para los que no lo conocen. Bueno, es una tarea difícil. Ujú. Dicen que lo más difícil es mirar hacia adentro. Eh, no sé, una persona tolerante y que en la medida que he ido ya madurando, he cambiado muchísimos aspectos. No sabía que eso ocurría en uno de una forma tan constante. Y trato de cambiar para bien. O sea, para bien con los demás, para bien con mi familia, para bien conmigo mismo. Cambiante y muy tolerante y muy radical en los valores que creo. Muy bien, muy bien. Ricardo, ¿cómo inicia tu trayectoria en los medios de comunicación? Bueno, lo que ocurre es que yo empecé la carrera de comunicación después que ya había realizado dos carreras de grado, o más o menos paralela una, ¿no? Yo terminaba el derecho y me inscribía en la carrera de comunicación. Estamos hablando del año 91. Ok. Y cuando casi voy terminando el derecho, también iba avanzando en la comunicación. Es difícil, a veces me pongo a pensar lo difícil que era repartirse en eso, pero uno puede, el cerebro es multidiverso, ¿no? Claro. Y es pluriespacial, distinto a lo que se pensaba en el pasado, que el cerebro era nada más de un espacio, no es pluriespacial. Y mientras más lo somete uno a tensiones cognitivas, más respuesta da, porque esa es la capacidad que tenemos los seres humanos de producir en contingencia y de tener una gran abstracción, es decir, que podemos realizar muchas actividades al mismo tiempo. Entonces yo me inicio en el 91 a estudiar comunicación social. Muy bien, muy bien. Como había estudiado otra carrera, me convalida y termino en el año 94, antes del 95, ¿Cuál 94. es otra carrera había estudiado? Eso es un Ya había tema muy estudiado interesante. medicina, doctor en medicina en la UCE, en San Pedro, y había Muy bien. estudiado ya el derecho en la Católica, Extensión de la Vega. Y entonces, en ese tiempo, en Bonao no había universidad, yo tenía que viajar y viajábamos diario en autobús, un grupo de estudiantes. Y Claro. termino la carrera y me involucro a partir del año 92, antes del 93, cuando la campaña de Bill Clinton, la recuerdo bien que me llevaron a analizar eso a una radio. Era la primera vez que hablaba de opinión política en Sí. radio, y entonces empiezo por ahí. Muy bien, muy bien. Y me vas a disculpar que entremos quizás tan de lleno en algunos temas, pero Ricardo Nieves cree que en la República Dominicana hay racismo, ya que ese es un tema tan que tiene tendencia en la actualidad. O sea, aquí no hay una homogenización con respecto al problema racial, no tiene un comportamiento, no hay un Estado que dicta leyes, normas que excluyen o segregan seres humanos. Eso se puede considerar un Estado segregacionista Claro. o racista, como por ejemplo existía en Sudáfrica o como el Como la Estado parte. Nacional Alemán en la época de los nazis. Sí. No hay una estructura jurídica como existió en Estados Unidos hasta el año 1954, cuando la Corte Suprema terminó con las últimas disposiciones racistas legalmente hablando. Eso fue en el 54 ayer. No existe un racismo como expresión general. Hay prejuicios raciales, eso sí, que Ok. tienen un trasfondo mayormente de carácter socioeconómico, más que por razones étnicas y étnico-físicas, Muy más bien. bien por la escala social
a la que pueda pertenecer la persona y los niveles socioeconómicos que detente. Pero hay prejuicios y también hay segmentos que tienen una concesión racial de la nación, del Estado, pero no es una expresión homogénea de la Segmentos dominicanidad. como cuáles, como personas de cierta edad y tal. Hay personas que no responden exclusivamente a una línea o a un grupo social, sino hay gente que por razones históricas, es bueno analizar la exclusión como fenómeno humano a través de la historia, y eso ha sido un largo, dilatado, tortuoso modelo de exclusión que en principio fue estratégica, económica y hasta religiosa. Claro. Y entonces eso tiene, como es una historia tan larga y tuvo una raíz tan profunda, siempre quedan esos amagos y efluvios de manifestaciones raciales. Pero aquí no hay una estructura jurídica, no hay una concesión social que discrimine para aquí y para allá. Más bien lo hace la característica socioeconómica de la persona. Es decir, un pobre dominicano que es moreno puede ser excluido igual que por ejemplo, un nacional haitiano que está en un estatus de irregularidad migratoria. Claro. Y pueden ser los dos apartados, ¿no?, de la mirada social por su condición socioeconómica. Aquí se da un fenómeno y es que al nacer la república no había un racismo tan acendrado como existía, por ejemplo, en Haití o en otros países del cono sur de América, que los indios y los aborígenes estaban de un lado, muy segregados, invisibilizados, todavía en Bolivia, en Ecuador, Sí. en Uruguay, en Argentina, hay exclusión originaria de esa concesión fundacional, pero en nuestro país no se dio así, porque aquí hubo una mezcla muy fuerte y además lo que se sustituyó fue un estado atero que no permitía, por las condiciones de explotación, mucha necesidad de utilizar la mano, el músculo y la fuerza física como mercancía. Distinto a Haití, que tenía una explotación extractiva de minerales y extractiva también de la caña de azúcar. Y entonces se necesitaba convertir esa mano de obra en una mercancía que además de ser cosa, era explotada. Claro. Aquí no tuvo la característica socioeconómica, no porque fuéramos malos o buenos, sino que la concesión de la explotación económica del modelo colonial, sobre todo, no necesitó de ese tipo de expoliación humana. Claro. Doctor, y en esa misma línea de discriminación y eso, y sabiendo que usted es un hombre plural, hay que aprovecharlo para tratar de estos diversos temas. Y nos gustaría hacerle la siguiente pregunta. Usted sabe que el presidente electo Luis Abinader ha venido haciendo un grupo de designaciones desde que ganó la presidencia de la República, y esto ha suscitado ciertas reacciones por parte de algunos grupos que tienen sus intereses particulares en cuanto a que a la mujer se le debe dar más participación en lo que son las carteras del Estado como titulares de ministerio. ¿Usted cree que ha habido cierta discriminación que existe como tal en la República Dominicana? Aquí se mezcla mucho el sexismo, el feminismo, y se mezcla mucho la concesión antropológica de la mujer como ser excluido por milenios, que es una realidad que está en nuestra nariz, en la historia, en la nariz de la humanidad. Las mujeres empezaron a votar ayer, empezaron a estudiar ayer. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todavía con el humo de la Revolución Francesa, la declaración la hacen hombres en un lenguaje masculino y no la incluyen. Gente brillantísima como Rousseau escribe un libro que se llama El Emilio, y lo que la mande para la cocina y un delantal a atender los niños. Gente brillante como Rousseau, de Holbas, Hebert, Danton, Robespierre, no tenía una idea de que la mujer debía de ocupar un espacio de igualdad. Entonces la exclusión se dio. En el Bajo Imperio de Roma la vendían junto con los chivos y la vasija, cuando llegaban a una comunidad que era vencida. O sea que lo que es nuevo es que tenga oportunidades, eso es lo que Claro, entonces cuando yo vengo a sujetos, sobre todo machos, porque son muy machos y no se dan cuenta, negando
la exclusión y negándole derecho a las mujeres. Yo me digo, Dios, yo me río. Eso fue ayer todo. Claro. Y sobre todo si la mujer era mujer negra y pobre. Era triplemente excluida. Lo que ocurre es que para entender este fenómeno hay que estudiar la segregación y la exclusión. Total. La exclusión, no sé si puedo hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo no? Sí, sí, claro, claro. La exclusión humana data de probablemente de los 10.000 años atrás, cuando se da la revolución agrícola y los sujetos se dan cuenta que teniendo un predio, pudiéndolo mojar y domesticando plantas, tenían más productividad y más alimento para cuando venían los cambios de temperatura y el invierno, etc. Claro. Entonces la mujer se convierte en una posesión cuando esa revolución se transforma y empieza a usar la mano esclava como expresión de dominio y de sujeción, que luego el otro se da cuenta que puede explotarle económicamente también. Ahora bien, la historia de la exclusión se expresa en tres maneras según la antropología cultural y humana más vasta. Hablo de gente como Malinowski, Morgan, hablo como quizá el padre de la antropología cultural. Estoy hablando de Claude Lévi-Strauss. Tiene tres formas. O sea, la exclusión tiene tres maneras. La voy a explicar. Uno, émica. Émica quiere decir cuando se expulsa al sujeto excluido. Puede ser de su predio, de su comunidad, de su rol, de su papel, de su espacio. Se expulsa y al expulsarlo se expulsa con todo, con su derecho, con su dignidad, con todo. Como hicieron, por ejemplo, en forma moderna, los nazis. Sí. Votaron leyes para expulsar, pero además despojar. Claro. Hay una forma de exclusión fágica. Fágica quiere decir que el sujeto excluyente se traga y digiere todo lo del excluido, como ocurrió con la colonización, para citar un caso. La colonización se tragó a los grupos aborígenes, se tragó su tierra, su cultura, sus metales, sus manifestaciones culturales, sus divinidades, su lengua, se tragó todo. Sí. Pero hay una forma que es más moderna y que también ha ido evolucionando en el tiempo, y es la última. Es la menos dolorosa físicamente, no te expulsa y te manda al ostracismo, ni te aplasta de forma física, ni te traga de forma física como los colonizadores. No, la tercera es la invisibilización. Invisibilización es tú no existes. Tú estás ahí, pero no existes en el mundo. Es una forma de negación cósmica del ser, como ocurría, por ejemplo, con los negros en Estados Unidos, aún después de la guerra de secesión, 2 siglos después. Rosa Parks se sentó el 1 de diciembre, creo que fue, del 55, sí, en un autobús porque ella no debía de sentarse ahí, porque ella no existía. Era una persona, pero no una ciudadana. Esa era una forma de invisibilización. Los peloteros no podían jugar hasta que Jackie Robinson debutó en el 42. Claro. Los basquetbolistas empezaron a jugar solo después de los 50 y tantos. Los médicos, los hombres negros no podían estudiar medicina. Las mujeres menos. Entonces, esas son formas de invisibilización. Yo no te voy a masacrar como tal si tú no me pasas para esta acera. O en Sudáfrica, que combinaba dos modelos, el émico, el que te expulso, pero también te invisibilizo. Tú no puedes votar, tú no puedes participar en política, tú no puedes aspirar. Entonces, para entender qué significa la exclusión por el sexo. El segundo también, porque en Sudáfrica también todo ese tema de la cultura. También se lo tragaron, ¿no? Entonces, para entender la exclusión también de la mujer por el sexo, por su sexualidad controlada, todo, hay que estudiar la historia de la exclusión humana. Claro. Pero la gente opina muchas veces, y son opiniones. No fundamentaciones históricas, culturales, sobre bases firmes. Claro, claro. Claro que han sido excluidas.
Claro que han sido expulsadas, tragadas. Bueno, en el Imperio Romano, para hablar, había una columna. Yo soy un estudioso del Imperio Romano y la Edad Media, me encanta históricamente. Había una columna que se llamaba la columna lactaria, que era la columna donde ponían a los lactantes que eran hijos de mujeres, que no eran patricias ni clientes, que era la segunda etapa, escala social, sino que eran esclavos que habían obtenido la libertad por manumisión, manumitidas. Entonces, pues la vendían ahí junto con los víveres, la fruta, los animales, a las mujeres y a las criaturas. Eso fue ayer, como quien dice. Y la Edad Media, ¿qué puedo decir de la Edad Media? ¿En qué posición ocupaba la mujer? Si los pobres y los extraños eran sumisos hasta el infinito, si eran mujeres más. Y así podemos contar tantas cosas. Claro, claro. Bueno, la primera mujer dominicana se graduó creo que en el 1923 de médico, la primera médico. Imagínese. Para hablar de un caso, ¿no? Entonces, claro, naturalmente la historia por los derechos, por la dignidad, Claro. ha relanzado el rol, la feminidad, los derechos, sus derechos sobre su cuerpo, sobre la sexualidad. Y eso todavía tiene choque porque estamos hablando de milenios de exclusión. Y además las mismas mujeres internalizaron que el hombre es que manda y que los varones son machos y que los varones, los valores machos son los que predominan, ¿no? Es una verdadera sexualización de la vida y Total. todo ese aspecto. Entonces todavía las mismas mujeres practican Claro. porque milenios. Y lo último es que la religión viene y le pega una culebra y una cosa y dice que ellas son las culpables. Total. Pasa frecuentemente. Corona. ¿Qué le parece, doctor, la designación del presidente electo Luis Abinader de 31 gobernadoras? Y sobre esa misma línea, ¿usted cree que las gobernaciones tienen sentido de existir? Bueno, eso es una antiguaya del viejo Estado autocrático. No tienen casi función. Y donde tienen funciones son electas, que tienen un rol real, con agenda real. En nuestro país es una antiguaya, es un artefacto antiguo de la vieja política. Una botella lo que hay. Bueno, de alguna manera, ¿no? Son simbólicas. Claro. Pero el hecho de que la pongan como gobernadora tiene más valor que no existan. Porque también siempre fueron gobernadores. Incluso recuerden que el gobernador era gobernador de Colonia, gobernador de Ultramar, gobernador. Nunca hubo una gobernadora. Pero realmente es un rol de secundarización. Secundarización. Claro. Bueno, ¿qué tiene de positivo? Que van a estar ahí en el pueblo, en las provincias. Y ya eso lo había hecho Balaguer en los 60, creo que en su primer periodo, 66-70. Y tuvo algunos impactos porque quería enviar ese mensaje, ¿no? De incentivar, me atrevo yo. Pero era un uso instrumental de lo femenino, Claro. ¿no? Para fines políticos, electorales. Claro. Populista, Yo no decir. le veo ni mal ni bien, pero no es una conquista real. Es una de las acciones que ha tomado el presidente electo que me luce que no ha tenido la dimensión. Otras han sido muy buenas, otras designaciones. Claro. Y ya en tu faceta, Ricardo, precisamente como doctor, ¿cuáles medidas tú consideras que son necesarias para reducir este contagio del COVID-19? Sí. O sea, es algo extremo ya. Hay medidas que se tomaron tarde y otras que no se tomaron nunca. Yo creo, he sostenido la tesis que el gobierno dominicano debió de llamar a una cumbre nacional a todas las fuerzas políticas, incluso la oposición. A nivel nacional. A nivel nacional cuando se estalló todo esto. Estamos hablando de 15 de marzo. Claro, ¿no? claro. Y era una manera de que el gobierno tomara el liderazgo de todo, pero involucrar a todo el mundo sin excluir a nadie. Daba más sosiego, más confianza, generaba menos distrés político en un proceso electoral. Claro. El gobierno jugó a que teniendo el liderazgo y el monopolio de las soluciones y de enfrentar el COVID le iba a redituar políticamente, le podía significar crédito político.
Y no fue así. Y se perdió la oportunidad de convocar a, como hicieron los costarricenses, como hicieron los uruguayos. En Uruguay el presidente llamó a toda la oposición y repartió roles. Claro. Y han tenido un desempeño de los 3 mejores desempeños en América Latina: está Uruguay, Costa Rica y Cuba. En Uruguay. Con respecto al COVID. Ahora, eso no se hizo. Otra cosa que yo no estuve de acuerdo, que no se hizo, fue excluir a sectores de la salud que son clave. Yo no hubiese excluido al Colegio Médico Dominicano ni a las sociedades especializadas como la de infectología y neumología. Yo lo hubiese incluido en las comisiones y lo pongo a tomar decisiones también. Hubiese hecho desde el principio lo que planteaba el Colegio Médico: universalizar las pruebas, democratizar los laboratorios y no centrarlos en el Laboratorio Nacional. Miren el problema hoy, que está sobresaturado, sobredemandado y no tiene respuesta, no tiene capacidad. Pero ya el pasado no tiene borrador, no podemos apelar a lo que pasó. Ahora sí conviene hacer la cumbre. Claro. Conviene convocar a todos los sectores, continuar las medidas que han sido buenas, que son varias, Claro. o que han sido paliativas porque son necesarias en el caso de lo económico, no en la asistencia al sector laboral y empresarial. Claro. Continuar esa comisión más allá del 16 de agosto y sumarle la comisión de médicos y el gabinete de salud que ha designado el presidente electo, que encabeza la vicepresidencia, dicho sea. Sumarlo, no quitar la comisión actual, no cancelarlo, no borrarlo, sino coadyuvar y juntar esos esfuerzos. Claro. Y explorar otro tipo de medidas. El tema de las pruebas, aumentar la capacidad de los laboratorios a nivel nacional. Imagínense ustedes, en el sur no hay un solo laboratorio que pueda hacer esto de forma pública. Y las medidas que se toman, por ejemplo, son muy limitadas. Creo, y fue algo que se debió hacer al inicio, pero todavía podemos hacerlo ahora. El gobierno debió tomar todos los medios de comunicación, los que poseen y los privados, contratados en este caso, para emitir solo mensajes educativos relativos al COVID, olvidarse de la propaganda y de que yo soy bueno y de que mira lo que estoy haciendo. Y, no, mensajes pedagógicos, didácticos, sobre el COVID, bien diseñados, bien inteligentes, que no crearan pánico, pero que se le metiera a la gente que esto era un asunto serio. Eso se desaprovechó esa oportunidad. Total. La campaña y la propaganda debió de ir dirigida esencialmente. Y que debió hacerse desde el principio, en todo caso. Desde el inicio. Bueno, habrá que hacerla ahora, ¿no? Claro. No queda Porque los muchachos jóvenes no entienden esto ni lo creen todavía. Ciertamente. Muchos. Ciertamente. Uh-huh. Sí, hay muchos que todavía no comprenden. Sí, eso, sobre pero... todo los muchachos de bajos ingresos, excluidos y marginales, los que están en el timbiriche y la fiesta. Y ellos andan portando, como son portadores sanos, andan regando el virus. Y eso es lo que se llama transmisión comunitaria. Cuando una persona sana lo posee, es asintomática, pero está tosiendo y estornudando, y está lagrimeando y tirando el virus en todas partes. Sí, pero muchas veces son esclavos del sistema, estimado doctor. No, naturalmente, estoy hablando de excluido. La exclusión es una fábrica. Claro. Y ni nadie nace excluido. Es una fábrica que tiene 33% de nuestros jóvenes en esa condición. Estamos hablando de 780,000 muchachos que tienen menos de 30 años, que no trabajan o no estudian o ninguna de las dos cosas. Qué peor. Así es. Y doctor, ¿no ha recibido usted su llamadita del presidente electo? No. Hablamos en los días previos porque nos encontrábamos en el canal de Color Visión, donde nosotros grabábamos un programa, no sé si ustedes lo han visto, que se llama Panorama Semanal, ¿no? Sí. Lo grabábamos los viernes y coincidimos 2 veces. Y a través de un amigo también hablamos y duramos un buen rato trancado hablando ahí del país. Y me habló del procurador independiente, de la transformación de la justicia, de la independencia de la justicia. Me habló de achicar todas estas, por ejemplo, lo avisó, eso lo tocamos, que hoy veo que gracias a Dios. Sí, va a entrar en vigencia a partir del 16 de agosto. Eso es un antro de corrupción y de reproducción de malas mañas políticas, de extorsión, ahí ha pasado de todo, ya ustedes lo saben. Entonces hablábamos de eso, del procurador independiente, del medio ambiente. Nosotros hemos tenido siempre un buen trato, muy afable, ¿no? Eso es un buen inicio. Bueno. No, yo no creo que yo sea un buen
No, quizá estaba evaluándolo él para entrar en ese proceso ya de Bueno, la no, Procuraduría el Independiente. presidente electo me conoce bien, porque venimos tratándonos desde hace mucho tiempo, desde que yo trabajaba en la Z, y hemos tenido incluso cercanía. Muy bien. Pero ya él es un presidente electo de todos los dominicanos, son grandes los desafíos, grandes los problemas, grandes las expectativas, grandes las esperanzas. Fíjense que las medidas que ha tomado la mayoría en las designaciones son bien acogidas, ¿no? Ciertamente. Ha sido certero en casi todas. Claro, Pero claro. para esos grandes desafíos se necesita un gran perfil también, que pueda, claro. Sí, la gente, creo que la designación que más esperan del presidente es la del procurador general. Ya que tú mencionas eso, Ricardo, tú estudiaste leyes, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Si por hipotéticamente, si el presidente electo te designa procurador independiente, que bueno, en ese caso todavía no sería independiente, pero ¿qué sería lo primero que Ricardo Nieves haría como procurador independiente? Lo Por ejemplo. conversaba con mi esposa ahorita y se lo he dicho a algún amigo. Averiguar quién saboteó las elecciones del 16 de febrero que expuso a este país casi a una guerra civil. Ay, 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 ay. Eso es lo primero. ¿Quién fue que tuvo la maledicencia, la maldad, el trastorno ético de meter este país casi en una guerra y hacerle daño a la Junta, a la institucionalidad y al futuro del país y meternos en el COVID? Porque si las elecciones se hubiesen dado, hubiésemos salido en marzo de esto. Claro. Lo primero sería averiguar eso y luego la carpeta de todas las demás cosas que ustedes conocen, ¿no? Las auditorías generales y los casos grandes que están pendientes. Un viaje a Brasil. Las diligencias procesales Sí, a Brasil, a Perú y a Estados Unidos. exactamente. No, y ojalá no. Que solo se hicieron 3 o 4, mientras Perú hizo 68. Madre santísima. Y ojalá poder sustituir el show mediático por acciones reales. De que Es realidad... una de los problemas, porque una buena investigación, en este caso una buena investigación penal, tiene que estar revestida de todas las garantías, todo el respeto a los investigados, Claro. probables imputables, todo el respeto a las normas y a las paredes del debido proceso de ley, sin dañar a nadie, sin vulnerarle un derecho a nadie, Claro. sin dañar su justa fama de forma anticipada, su honra. No, no, eso no es investigar. Debe reinar la objetividad, ¿no? Claro, sin dañar a nadie. Yo te investigo tú sentado en tu casa bebiendo jugo. Claro, Sí debe de ser el proceso. claro. Así Sin es. parafernalia cinematográfica ni cosa parecida. Y en la faceta juvenil, cambiando un poco quizá de tema, vemos que un fenómeno que se ha estado produciendo en los últimos años es la fuga de cerebro. Conociendo esta, para los que no conocen, es todo el proceso y pues el hecho de estos estudiantes que van a estudiar a un país extranjero y pues luego, lamentablemente, esa capacidad se queda en el extranjero y no vuelve a nuestra patria. ¿Qué usted opina? Es un fenómeno que yo he seguido porque yo tengo buenas vinculaciones con universidades extranjeras y con maestros. Yo estudié en Estados Unidos, en Alemania, en Costa Rica y en España. Y donde quiera he tenido un buen nicho de amigos y de colaboradores. Estudiando en ese país. Sí. Y ha sido profesor también de esos países preparando fiscales según la última. Usted lo dijo en su comentario de antes de ayer. Sí, he sido profesor, facilitador en Panamá, de fiscales hondureños, guatemaltecos, costarricenses, peruanos, chilenos, uruguayos y hasta americanos. Nicaragüenses también. Y he ayudado a fundar, nunca digo estas cosas, pero las señalo ahora para los fines de la academia. He ayudado a fundar escuelas de Ministerio Público. Muy bien, muy bien. Y he colaborado. Me han mandado, una vez me mandó la escuela del Ministerio Público y otra vez se me han llamado a esos países.
La fuga de cerebro es Sí. un mal de América Latina y de los países carenciados, pobres o en desarrollo. Conozco muchos casos. En España se nos quedan muchos muchachos y muchachas. En Estados Unidos, como es más riguroso el modelo migratorio y también universitario, menos, pero también se quedan. No, y las universidades en Estados Unidos cuestan muchísimo también. Naturalmente, pero hay algunos becarios que se han quedado. Van a Claro. Michigan, Ohio, North Carolina, en la Universidad de Florida, etc. Ahora, el problema es que muchos de esos jóvenes vienen aquí. Yo conozco casos innumerables de gente que viene preparada y no consigue trabajo. Claro. Le ofrecen 30,000 pesos y 25,000 pesos a una persona con un máster, 2 máster. Yo tengo un hijo que hizo 2 maestrías en España, en ingeniería. Maneja el inglés, maneja el francés, está estudiando mandarín. Y él gana 40,000 pesos en este país. No, ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el tema de los recursos. Claro. Sin embargo, hay relacionadores públicos y ayudantes de relacionadores públicos que ganan hasta $250,000 de pesos. Nuestro país no premia el conocimiento, no valora el conocimiento, Sin no maestría. valora la competencia. Entonces, Ni la mucha gente meritocracia. prefiere quedar. La meritocracia es anulada y si te engancha es por un enganche político, no por tu condición. Claro. Salvo casos excepcionales, ¿no? Total. Ujú. Total. Total. Eso, Entonces, no, esa eso fuga de cerebro definitivamente hay que acabar. nos daña, ¿no? Nos daña porque se invierte en ellos, se invierte recursos y después lo aprovecha otro país o se quedan haciendo otras actividades. Conozco casos de España que se quedaban. Yo conozco una amiga que fue mi alumna que se quedó siendo bartender, le iba mucho mejor Claro. que venir a trabajar acá. Wow, una completa Que barbaridad. tiene que darnos vergüenza. Sí. Y ojalá el presidente electo y las nuevas autoridades presten mucha atención al sistema educativo y no nos confundan, ni el pueblo se deje confundir con estructuras. Más allá de muchos edificios, lo que se necesita es fortalecer el sistema educativo como tal. Miren, el problema básico de nuestro país es la educación y la corrupción. El problema de la educación es tan grande que a veces uno no haya como por dónde tomar el canto de la sábana. Sí. Es que Complejo. solo el 12% de los niños que están en tercero entienden un poco lo que leyeron. 12. Solo 4% de esos niños tienen condiciones óptimas. Es decir, que puede sacar una A. 4 de 100, 96, están plain. Claro. Mientras un país como de Asia, Vietnam, una provincia como Shenzhen o Shanghai en China, Sí. un joven de cada 100 niños, 69 son brillantes. Nosotros tenemos 0.75 de cada 100. Ustedes entienden la profundidad del problema. Claro. Y todo eso es lo que mandamos a la universidad. Total. Total. O sea, aquí hay que hacer una verdadera revolución. Ahora nos damos cuenta que la República Digital era una república digital, pero para un barrio. No, y para poner internet en las 11, que es muy Pero importante. que no, ni siquiera tuvo la conectividad y la cobertura para los estudiantes. Solamente hay 300,000 que pueden conectarse, de 2 millones. Un 20%. Terrible. Y no del todo. O sea, nosotros hemos hecho una mala inversión, una pésima inversión en un modelo malo, con un sistema educativo malo. Hemos mejorado un poco, pero los años de rezago, los que nos llevan los otros, es millas y millas. Total. O sea, yo lo que digo es que un presidente que quiera transformar la educación, lo primero que tiene que hacer es despolitizarla, partidariamente hablando. Tú me estás nombrando todos los compañeritos, no están en capacidad de ser regente, de ser director regional, provincial. Tú tienes que poner gente con capacidad ahí, que sepa diseñar, que sea creativo, que sea innovador. Claro. Me está poniendo compañeros. Yo me pongo a ver en mi caso del pueblo de nosotros, de Bonao. Hasta para nombrar el portero de una escuela había que consultarlo con el senador, si no, no nombraban. ¿Qué es esto, señores? Señores, es un mal hondo donde la politización y la corrupción afectó el sistema educativo y nos va a costar décadas esto, ¿eh?
No Total. piensen que esto se resuelve ahora. Décadas de este atraso bárbaro. Décadas arreglarlo y después para ver los resultados más Para ver los décadas también. resultados, décadas también. Es así. Pero hay esperanza. No, yo creo que mucho más Total. tiempo por la virtualidad. Por la virtualidad ahora, doctor, eso es otra cosa que... Ese otro, de una ese manera otro va a modelo llevar de para atrás. alfabetización. Porque eso es... Que ella aprende que no está contigo. Si preparada no la lleva República esto, no Dominicana. lleva nada. Y que Ah, ella no. aprende ahí, oh, mi mamá me ama, Tito toma la tapa, toma tu tomate. Miren, Doctor. hace un tiempo el 40% de los maestros no tenía correo electrónico. Imagínense. Bien. Doctor, sabemos que usted tiene una trayectoria bien amplia en los medios de comunicación y nos gustaría saber si usted se ha sentido perseguido por parte del gobierno, porque sabemos que cuando se emiten opiniones que no benefician los intereses del gobierno, puede ser que haya algún tipo de represalia, y vimos cómo usted ya no es parte del gobierno de la tarde, de Enfoque Matinal. ¿Eso tuvo que ver de alguna forma con la persecución? Sí. En el caso del gobierno de la tarde, no era contra mí, pero era contra mis compañeros. Y yo no lo acepté. Naturalmente, no era contra mí, pero era contra ellos. Claro. Y fue una influencia directa de dos personajes de la política, después diremos. Y en el caso de CDN, con Edith Altagracia, fue el intento de una imposición, que hay mucha manera de sacarte. Quisieron imponernos algo que no aceptamos. También nos sacó el gobierno de ahí. Es así. Wow. Terrible. Nos sacó... Bueno, Ricardo, de verdad que yo personalmente yo he aprendido muchísimo en esta pequeña entrevista y me imagino que el público, no es que yo soy un superdotado, pero me imagino que el público seguramente aprenderá muchísimo. Muchísimo. Uno siempre aprende los intercambios, por eso es tan importante el diálogo. Total, total. Y nos gustaría contigo, si nos lo permites, estrenar ya por último un nuevo segmento en el programa que se llama Contrastrómetro. Recordando naturalmente que el programa se llama Contraste y esto se llama Contrastrómetro, este segmento. ¿Qué significa contrastrómetro? Bueno, en el contrastrómetro lo que queremos es hacerle al invitado como máximo 10 preguntas, pero que cada respuesta no dure más de 3 segundos en ser respondida. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, queremos naturalmente, precisamente, tener parte de la autenticidad y ver qué usted nos responde. En primer lugar, Ricardo Nieves, recuerde, 3 segundos por pregunta. ¿Música preferida? La música clásica. ¿Libro preferido? Ser y tiempo. ¿Algún político preferido? Pepe Mujica. Muy bien, muy bien. ¿En qué país viviría si no fuese República Dominicana? En Bocholt, Alemania. ¿Comida favorita? Bueno, esa yo no tengo una preferencia. Pescado. ¿Lugar que más le gusta de la República Dominicana? La cordillera central, al pie de la cordillera central, en Bonao y la sala de mi casa. Buenísimo. ¿El deporte favorito? Para verlo, el baloncesto. ¿Listo para asumir la Procuraduría? No creo, a mí no me van a nombrar, no puedo alistarme para lo que no es. O sea, no está en mi mente. ¿Qué es la familia para Ricardo Nieves en una palabra? No quiero hacer una anotación de lugar común. Para mí es la existencia humana. Y por último, Bueno, ¿alguna... doctor. Dígalo, David. No, quiero agradecerle porque de verdad que nos sentimos muy agradecidos porque usted esté aquí, pero no quisiéramos que usted se vaya, porque sabemos que usted es un gran declamador de poesías y lo hemos escuchado, yo personalmente que escucho fielmente El Rumbo de la Tarde, nos gustaría que usted acabe esta entrevista con alguna declamación. No me diga. Si le llega a la mente o recuerda alguna. Sí. Favorita. Yo soy un devoto de la poesía.
La leo, me ayudó mucho, me ayudó a tener mejor memoria, mi memoria era mala. Me ayudó porque es un ejercicio armónico musical. La poesía es como un pie de amigo, es una escalera, ¿no? Lo que pasa es que a los niños no nos enseñan eso desde pequeños y después lo vemos como algo hasta horroroso. Claro. Me encanta la poesía toda, pero me gustan la de Lorca, la de Neruda y la de Darío. Sobre todo, no otras, pero me gusta esa más. Hay una poesía de Darío que se llama A Whitman, que es un poema al gran poeta de Hojas de Hierba, de Walt Whitman, el americano gigantesco, ¿no? Y para mí es una de las poesías que tiene más música, más ritmo, más belleza, y que en pocas palabras puede decir más de un ser humano. En su país de hierro vive el gran viejo, bello como un poeta sereno y santo. De la verruga olímpica del entrecejo, hay algo que impera y vence con noble encanto. Su alma de infinito parece espejo, son sus cansados hombros dignos del mando. Como el arpa labrada de un roble añejo, canta el profeta su nuevo canto. Sacerdote que inspira soplo divino, del tiempo espera futuro mejor. Al águila dice vuela, boca al marino y trabaja al robusto trabajador. Así va el gran poeta por su camino, con su soberbio rostro de emperador. Señores, Ricardo Excelente. Doctor Ricardo Nieves estuvo con nosotros. De verdad que muchas gracias, doctor. Excelente. Muy agradecidos. Así es, les deseamos gracias a ustedes y muchísimo éxito y encantado de poder estar. No, igual, mucho éxito para ustedes. Sigan en la plataforma. El futuro llegó y aquí está todo. Porque hay que hacer cosas de calidad y que le guste a la gente. Porque si tiene calidad y no le gusta, es como si no existiera. Claro, sí es. Hay que mezclarlo todo. Claro, así es. Bueno, pues tuvimos en contraste con el doctor Ricardo Nieves, periodista, comentarista de radio y televisión, abogado, médico y profesor. Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como Contraste RD, para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.